Nos acompaña Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Es también presidente de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España y ha sido durante 32 años secretario general y del Consejo de Administración del Grupo Inditex. Gracias a todos los que nos siguen en esta sesión, a las personas que están presentes en la sala y a todas aquellas que en un número muy elevado nos están siguiendo detrás de las pantallas de sus ordenadores. Llegamos al final de un ciclo sobre la dimensión social de la universidad que ha tenido 5 sesiones y que ha suscitado un gran interés por los retornos que nos llegan de aquellas personas que lo han seguido. Y llegamos al final de un ciclo precisamente con una temática de muchísimo alcance desde mi punto de vista, que es la relación público-privada en el ámbito de las universidades, de los sistemas universitarios. Tenemos con nosotros, como en la presentación que se acaba de realizar nos decía Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Bienvenido, Antonio, muchísimas gracias por tu presencia y tu ayuda. Y antes de que empieces con tu intervención, a mí me gustaría hacerte una pregunta inicial, ¿no? Puesto que estamos en periodo electoral, yo te preguntaría, persona que eres con gran experiencia y, por lo tanto, con un conocimiento muy preciso del sistema universitario, para contestar a esta cuestión, te preguntaría, ¿tú crees que las universidades españolas tienen en estos momentos la presencia en la sociedad que su alta misión les tendría que deparar? Bueno, es el tema del que vamos a hablar hoy. Bueno, yo lo primero, muchísimas gracias a la UNIR por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Rafael. El tema del que vamos a hablar es precisamente eso, ¿no? Yo creo que hay una excesiva distancia entre universidad y sociedad, que se traduce en una asignatura pendiente de país, que es que no somos capaces de convertir en economía real, en desarrollo económico y social, creación de puestos de trabajo y bienestar social, la mucha y buena investigación que se hace en los centros públicos de investigación y sobre todo en las universidades, ¿no? Entonces, me parece que el tema sobre el que vamos a hablar hoy es muy importante y te acabo de resumir un poco lo que sería la conclusión antes de empezar. Muy bien. Pues te damos la palabra para que nos expongas cuáles son tus ideas en relación con esta fundamental temática que vamos a tratar. Bueno, pues muchísimas gracias, reitero. Yo voy a empezar con algo que aparentemente no tiene nada que ver con la relación universidad-empresa, pero me va a permitir fijar el ecosistema en el que se mueve el tema de la relación universidad-empresa. Es una institución muy querida por mí, porque llevo siendo 24 años vicepresidente de ella, que es el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Si, por ejemplo, la Fundación COTEC, que es la referencia sobre innovación en España, el foro es la referencia en cooperación público-privada. Nació para eso, es una fundación en la que se juntan las principales empresas españolas con marcas notorias y renombradas internacionales, 115 que representan prácticamente el 50% del PIB español, con aquellos órganos de la administración pública que tienen competencias en la competitividad y mejora de la economía española en el exterior. Pues ahí está el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, está el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Cámara de Comercio de España, Acción Cultural Española, el Instituto Cervantes, Tour España, el ICES, la Oficina Española de Patentes y Marcas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que queremos es unir fuerzas y esfuerzos y crear sinergias entre las marcas líderes españolas y los referentes de la sociedad civil española, a los que nosotros llamamos embajadores de la marca España. Es decir, ¿qué duda tiene
que las grandes empresas españolas competitivas a nivel internacional y los referentes de la sociedad civil, pues un Valentín Fuster, un Nadal, un Marc Gasol, son magníficos embajadores de una buena imagen de la marca España, y las administraciones públicas competentes en internacionalización y competitividad de la economía española. Y trabajamos mucho una cosa que es la marca país, porque una buena marca país crea efectos positivos sinérgicos en una doble dirección. Apoya a las marcas corporativas, apoya a los españoles fuera de nuestras fronteras y, a su vez, está construida por el prestigio, por el buen hacer de las marcas corporativas, de la buena actuación de las administraciones públicas y de esos referentes de la sociedad civil de los que estamos orgullosos porque triunfan fuera de nuestras fronteras. Es una institución generosa porque no sirve a los intereses de un determinado sector o actividad económica, sino está al servicio de la competitividad y de la internacionalización de toda la economía española. Bueno, por tanto, trabajamos mucho lo que llamamos los intangibles, porque evidentemente la marca país es un intangible. Entre otros intangibles, la educación lo es, el poder transformador de la educación. Y aquí ya nos encontramos con un tema que nos condiciona. España, estudio de la Fundación Cotec, es el 14º país de la Unión Europea por inversión en intangibles. Es decir, no creemos en los intangibles, no creemos en el poder de la marca país. En el foro hemos hecho nuestra propia travesía del desierto y estamos ahora obteniendo un reconocimiento social y desde las administraciones públicas después de casi 25 años de trabajo, y en España no creemos en el poder transformador de la educación. Lo decimos, pero los hechos lo desmienten. ¿Qué ocurre con la marca país, con la marca España? Bueno, tenemos una buena imagen. Ocupamos el 14º puesto en el ranking de prestigio global de las 55 principales economías del mundo. Pero, ¿cuáles son los atributos que favorecen la marca España y cuáles los que actúan en detrimento? Bueno, tenemos fama. Esta es una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en muchos países extranjeros. El Real Instituto Elcano tiene un gran prestigio en la realización de estos estudios de reputación internacional. Tenemos fama de ser gente amable, simpática, de estilo de vida, ocio, entretenimiento. Por alguna razón somos un país extraordinariamente competitivo en programas de movilidad tipo Erasmus, precisamente, porque tenemos este atractivo. Pero si nos vamos a los elementos, a los atributos que no nos favorecen, que actúan o nos posicionan en negativo, vemos tres que nos sirven para encuadrar perfectamente el ecosistema en el que nos movemos cuando hablamos de cooperación público-privada, universidad-empresa. Son el sistema educativo, la carencia de marcas y empresas reconocidas y la poca tecnología e innovación. Vamos a empezar por los dos últimos. Pocas marcas y empresas reconocidas, escasa tecnología e innovación. Porque a veces se nos olvida que cuando hablamos de relación universidad-empresa, cooperación público-privada, estamos hablando de una cooperación en un doble sentido, desde la universidad hacia la sociedad y desde la sociedad a la universidad. ¿Y qué es lo que tenemos en el tejido productivo que en principio es el destinatario de esa mucha y buena investigación que hacen las universidades y que ya antes hemos dicho que fallamos cuando queremos transformarlo en creación de puestos de trabajo, desarrollo económico, en definitiva, en bienestar social? Que tenemos un sector productivo muy atomizado, inmensamente constituido no ya por pymes, ya quisiéramos, sino por microempresas. El porcentaje de empresas grandes en el sector productivo español es el 0,18%. Por ejemplo, en el Reino Unido o Alemania multiplican esa proporción por 4. El porcentaje de empresas medianas, que facturan más de 250 millones de euros, es de un 2%. El 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores, el 83% 3 o menos de 3. Pero si nos vamos ya a aspectos no cuantitativos, sino cualitativos, tenemos un panorama que no es excesivamente favorecedor y, por tanto, propicio a la recepción de esa investigación que pueden transferir los centros públicos de investigación. Porque, efectivamente, lo que nos dice la Fundación Cotec, el Instituto Nacional de Estadística, es que solo un 20,8% de las empresas españolas realizan realmente innovación. Y lo que nos dice la Fundación Cotec es que en España solo tenemos 11.098 empresas que realmente hagan I+D. Y de estas, solo 1.096 son grandes empresas. Las demás son pymes. Y además es un sector productivo
centralizado en actividades de tipo tradicional con muy poca vocación hacia la transformación tecnológica y hacia el uso de las nuevas tecnologías. Algo especialmente relevante en un momento en que la tecnología ya es transversal y necesaria en cualquier tipo de actividades económicas. De manera que esto es la parte, digamos, pública o productiva de esa transferencia que tiene que hacer la universidad. Mejor nos iría en España si nos creyéramos de verdad y actuáramos en consecuencia el círculo virtuoso que representa esta transparencia. ¿Cuál es el verdadero motor del desarrollo económico y social en un país en una situación geoestratégica como España? No es esta o aquella actividad económica, no son los recursos naturales que además no los tenemos, es el talento formado de nuestras personas. Nuestras personas. El capital humano es nuestro principal activo y ese capital humano es una suma de dos cosas. El sistema educativo, todo el sistema educativo, y ahí están las universidades que son protagonistas necesarios e insustituibles del sistema educativo, y las empresas, donde ese talento formado en el sistema educativo se organiza y jerarquiza en forma de empresa y realiza una actividad económica de la que se deriva nuestro bienestar social. No estamos en un país de economía de mercado. Es decir, negar la importancia de la educación, del talento y de la empresa como agente de desarrollo económico y social es tirar piedras contra el tejado de todos. La suma de este triángulo virtuoso es nuestro bienestar social. Tenemos dos problemas como punto de partida para enfocar lo que es la relación universidad-empresa. Dos problemas endémicos de nuestro sistema universitario. Primero, el sistema de gobernanza, de gestión, de gobierno de nuestras universidades, que ha generado excesiva distancia entre universidad y empresa. ¿Por qué? Porque en el año 1983, ya después de la Constitución, todavía estaba vigente la Ley Villar-Palasí de 1970, hicimos una ley orgánica, la Ley de Reforma Universitaria, y ahí yo creo que cometimos un error en la configuración de la gobernanza de la universidad. Seguimos como principios los de autonomía, democracia, autogobierno. Es un sistema en el que la universidad se autogestiona, se autogobierna. Los cargos representativos de la universidad se exigen por sufragio corporativo, que no universal, sufragio corporativo, es decir, democracia orgánica, por votación de quienes trabajan y quienes estudian en la universidad, dando a la sociedad, como luego veremos, una representatividad meramente testimonial a través de los consejos sociales. Es evidentemente cuestionable si en una institución en la que unos investigan y enseñan, otros estudian y aprenden y otros hacen posible que unos investiguen y enseñen y otros estudien y aprendan, la democracia es el sistema más adecuado. Pero al margen de eso, es evidente que si queremos y lógicamente defendemos la autonomía universitaria, no constituye presupuesto de esa autonomía el autogobierno o la autogestión universitaria. Es grave que hayamos llegado hasta nuestros días con ese sistema de autogobierno, pero más grave aún es que acabamos de aprobar una ley orgánica universitaria, la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, en febrero de este año, que insiste en ese sistema de autogestión y de autogobierno. Y luego, evidentemente, la insuficiencia financiera. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, cuando hablábamos de los intangibles, no valoramos debidamente la educación. Porque si la valoráramos, primero, no tendríamos un sistema educativo que nos penaliza en nuestra imagen internacional y financiaríamos generosamente la educación, porque es la gran inversión que tiene que hacer un país. El sistema de gobierno está muy alejado de los modelos de éxito en Europa, muy alejado de el que recomiendan todos los informes que se han hecho en España. Podría estar aquí relacionando desde el informe Brical del año 2000 al que hicieron expertos internacionales presididos por Rolf Tarrach, Audacia para llegar lejos, Universidades fuertes para España de mañana, el que hicieron los expertos dirigidos por María Teresa Minas Portugal, que es el que aparece aquí, propuestas para la reforma y mejora de calidad y eficiencia del sistema universitario español, o el que acabamos de hacer 3 instituciones en España sobre las reformas hechas en la gobernanza en los sistemas europeos a lo largo del siglo XXI. Sistemas que sí han hecho sus deberes, se han adaptado la universidad a las exigencias de una enseñanza superior en el siglo XXI, que no es el caso de España. ¿Qué ocurre con los consejos sociales? El preámbulo de la ley de 1983, la LRU,
dice lo siguiente, dice, esta ley está vertebrada por la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. A ello responde la creación de un Consejo Social que, inserto en la estructura universitaria, garantice una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales. Si esto hubiera sido así, si hubiéramos actuado en consecuencia y efectivamente los consejos sociales fuéramos órganos de gobierno en la sociedad, mejor nos hubiera ido. Lamentablemente no es así. Los consejos sociales somos solo órganos de control económico y presupuestario y aún así no tenemos las capacidades reales para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos reconoce. Y esto no es que lo digamos nosotros, lo está diciendo reiteradamente el Tribunal de Cuentas y los consejos de cuentas de las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, la intervención interna de la universidad no depende de nosotros, cuando debería depender, salvo en 3 universidades, las de Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y segundo, porque no participamos en la elaboración de la documentación económico y presupuestaria, que nos viene dada en su redacción final, con lo cual pues es muy complicado poder decir que efectivamente ejercitamos esas funciones. Bueno, yo creo que es un sentir nacional español, en España, que la universidad pública en nuestro siglo XXI necesita una profunda transformación. Esta es una transparencia que refleja un acto en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre del 2018 en el que todas las fuerzas sociales concurrimos allí a pedirle a nuestros representantes políticos 2 cosas. Prioridad estratégica de la universidad, que se le dé al sistema educativo en general y a la universidad en particular la atención e importancia que merece, y una nueva ley basada en un consenso político y social derivado de un gran pacto de Estado. Desgraciadamente no hemos sido capaces de hacerlo. La LOSU no nace de un pacto de Estado, se aprueba por una mayoría mínima de quienes participan en el gobierno del país y no se logra ese consenso que, sin embargo, se ha logrado otras leyes, como puede ser la de reforma de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, o la ley orgánica de ordenación de la formación profesional, o incluso la ley reguladora del ecosistema de emprendimiento, la llamada ley de startup, ¿no?, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Bueno, esto ya es casi un tópico, ¿no? Es decir, las universidades públicas españolas hacen mucha y buena investigación, pero orientada hacia la publicación científica. Es decir, el sistema de autogobierno y autogestión universitaria, con no participación relevante de personas externas a la universidad en él, ha hecho que universidades y sector productivo hayan funcionado en España como 2 vías de ferrocarril que siempre van en paralelo, cuando en realidad tienen un interés concurrente que es, como veíamos antes, el bienestar social. Con lo cual, las universidades han generado mucha publicación científica, pero nunca han mirado, nunca se han sentido orientadas o obligadas a la transferencia de ese conocimiento hacia el sector productivo. Con lo cual tenemos un problema de transferencia, un problema de país. Luego vamos a ver cada uno de los temas de transferencia. Y ya hemos visto que esta transferencia evidentemente no es fácil porque el sector productivo tiene un problema de recepción. No compromiso de la sociedad con la universidad y no compromiso de la universidad con su sociedad tiene muchas otras consecuencias desfavorables, ¿no? Y no nos estamos saliendo del ámbito de la cooperación público-privada. Por ejemplo, en el tema de la empleabilidad, en el tema de la emigración del talento. Tenemos un porcentaje de paro de egresados universitarios que es más del doble de la media europea y un porcentaje de infraempleo, es decir, egresados universitarios que no trabajan en un puesto de trabajo adecuado a su titulación, del 35%, que es el más elevado de Europa. ¿Por qué? Somos un país muy generoso en la producción, si se me permite la expresión, de egresados universitarios, el 12º de Europa, pero estamos entre los 5 que generan menos puestos de trabajo de alta cualificación, lo cual genera paro de egresados y emigración de un magnífico talento que podíamos o deberíamos tener aquí en España y que no somos capaces de retener, ¿no? Es decir, la nueva LOSU, los consejos sociales la hemos calificado como una oportunidad perdida. Yo creo que es peor todavía que eso. Mantiene el actual sistema de gobernanza de manera increíble. En España la ciencia,
COSTE, en su informe COSTE decide sobre el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación en España 2021-2027, la COE, CEPIME, los consejos sociales, la Cámara de Comercio de España, la Fundación Gadea por la Ciencia, hemos pedido el cambio en el sistema de gobernanza de la universidad, que se cambie el sistema y se aproxima a los modelos de éxito europeos. Se disminuyen incluso las competencias de los consejos sociales y se fomenta la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, que está muy bien, pero la cooperación universidad-empresa es el gran ausente de la universidad española. Y claro, el de la ley, de la nueva LOSU, claro, el diablo está en los detalles, ¿no? Es decir, preámbulo de la nueva LOSU. Literalmente, necesitamos una ciencia abierta que asuma ese conocimiento como un bien común accesible y no mercantilizado. Pero ¿cómo es posible que en el año 2023 hagamos una ley orgánica que habla en un sentido peyorativo de la transferencia de los resultados de la ciencia y de la investigación que hace nuestro sistema público de investigación? No puede ser. Y luego el artículo 12 de la ley dice lo anterior, es decir, ciencia abierta y ciencia ciudadana, será compatible con la posibilidad de tomar las medidas oportunas para proteger, con carácter previo a la publicación científica, los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, de acuerdo con las normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la regla general es ciencia abierta y ciudadana, la excepción es el registro intelectual del resultado de la investigación y la transferencia al sector productivo. Es decir, esto realmente no puede ser. Mejor haríamos creyendo en la universidad como motor de desarrollo económico y social y actuando en consecuencia. La transferencia como fuente de financiación universitaria, no podemos seguir teniendo universidades públicas solo financiadas con transferencias corrientes y de capital del sector público. Necesitamos que la transferencia sea una fuente de financiación universitaria y, obviamente, la triple hélice como clave del crecimiento económico. Yo, a partir de aquí, voy a utilizar transparencias que utilizó Fernando Galindo, que es el director del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, cuando presentó a la Cámara de Comercio de España el que, en mi opinión, es el informe más importante que se ha hecho en España sobre el tema del que tratamos hoy. La hoja de ruta para la mejora de la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España. Es mucho más que un mero informe. ¿Por qué? Porque lo pide el Gobierno español, respaldado por una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, aprobada por unanimidad, que admite que hay déficits estructurales en materia de innovación y transferencia en España y necesitamos una nueva visión, estrategia y trayectoria para la resolución. El Gobierno español le pide ayuda a la Comisión Europea a través de la DG Reform, la Comisión Europea mandata a la OCDE y la OCDE, con su autoridad comparada, contrastada e independiente, trabaja durante más de un año. Aquí tenemos un poco el esquema de trabajo y más de 90 instituciones comparecemos en ese trabajo y participamos, entre ellos CRU y Conferencia de Consejos Sociales, y aparece el informe. Y el informe tiene la estructura y contenido que refleja esta transparencia, en la que no me voy a detener, pero vemos que ahí está el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se estudia, la transferencia y la colaboración entre ciencia y empresa en España, las políticas que ha adoptado el Gobierno central para promover la transferencia y la colaboración y las políticas regionales para la transferencia y colaboración. Es decir, transferencia y colaboración, ciencia-empresa, universidad-empresa. 5 áreas prioritarias de reforma, señala el informe. Y mira por dónde. La primera es la reforma, el rediseño de los sistemas de gobernanza de las universidades y de los centros públicos de investigación. Vamos a ver cada uno de ellos. Fijémonos en lo que dice el informe. La gobernanza actual de las universidades en España deja poco margen a la sociedad para participar en la definición de sus misiones. La voz de la sociedad pesa muy poco en la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos. ¿Y qué hace la OCDE? Recomienda rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad y su rendición de cuentas ante ella, evitando la injerencia política. Rafael, tú hablabas de política en tus primeras palabras. Yo no hablo de política, pero digo 2 cosas. Primero, cuando se hace política con la universidad, se hace a costa de la universidad y en su perjuicio. Y segunda, la política le ha hecho mucho daño a la universidad en este país. Bueno, evitar la injerencia política mediante una autonomía funcional más efectiva. Y, este es el mensaje que damos la Conferencia de Consejos Sociales, deberían emularse las reformas recientes abordadas en países europeos, que han incrementado tanto los niveles de autonomía institucional como la rendición de cuentas y han dado voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la universidad. Es decir,
Si toda Europa, si el mundo entero tiene un modelo de gobernanza universitaria que es el que es, y España es una excepción en el mundo, pensemos, por favor, que los equivocados no es el mundo entero, somos nosotros. Hagamos un poco de autocrítica y aproximémonos a los modelos europeos de éxito. Por lo demás, ¿qué recomienda el informe? Reequilibrar y alinear los incentivos individuales e institucionales para promover las actividades de transferencia y colaboración, es decir, pasar de incentivar la publicación científica a, sin perjuicio de seguir incentivándola, incentivar también los méritos de transferencia de resultados de la investigación al sector productivo, ¿de acuerdo? Garantizando que los investigadores tengan una retribución adecuada. Mejorar las actuaciones de los agentes de intermediación. ¿Qué nos dice la OCDE? Miren ustedes, sus OTRIs, sus oficinas de transferencia de resultados de la investigación, sus centros tecnológicos, sus fundaciones, universidad, empresa, les falta madurez y les falta capacidad y les falta autonomía funcional para realizar la adecuada transferencia de los resultados desde la ciencia pública, desde las universidades, a la sociedad. Cuarto, promover el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial, claro, porque la transferencia es cosa de dos, evidentemente, y tenemos que mejorar la incorporación de tecnología y tenemos que mejorar la innovación empresarial para aumentar su capacidad de absorber y generar conocimiento y, por tanto, que pidan de la ciencia pública más transferencia de resultados. No todo lo hacemos mal. Dos medidas adecuadas que sí hemos hecho. El 20 de diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprueba un plan de transferencia y colaboración del Ministerio plan de conferencia y colaboración entre la ciencia pública y el sector productivo. Este plan se estructura en torno a 3 ejes, incluye 15 medidas, no podemos detenernos por razón de tiempo en el estudio de cada uno, pero vemos que ahí se habla de transferencia de conocimiento, fomentar la colaboración con las empresas, capacitación del personal investigador, técnico y de gestión, etcétera, etcétera. 1.200 millones movilizados en este año para su desarrollo. Y, curiosamente, este plan de transferencia y colaboración asume plenamente la hoja de ruta de la OCDE y sus conclusiones, entre las cuales está el cambio de gobernanza de la ciencia pública y la mejora de las competencias y recursos de los consejos sociales de las universidades españolas. Hete aquí que el 20 de diciembre se aprueba este plan, en coherencia con la hoja de ruta de la OCDE, y el día 21, al día siguiente, el Congreso de los Diputados aprueba un proyecto de ley orgánica universitaria que va exactamente en la dirección contraria. Es decir, no toca la gobernanza y disminuye las competencias de los consejos sociales. Esta es la contradicción en la que vive el sistema público de ciencia y el sistema universitario en España en este momento. Es decir, yo recomiendo la lectura conjunta y seguida del preámbulo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que hicimos en septiembre del año pasado y el preámbulo de la Ley Orgánica Universitaria que hemos hecho en febrero de este año. Son dos mundos totalmente distintos sobre un mismo tema. Y mérito del gobierno socialista en ese momento y del ministro Pedro Duque, por fin, el Boletín Oficial de Estado de 14 de noviembre de 2018 se publica un acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para la evaluación y valorización de las actividades de transferencia, la innovación y la difusión del conocimiento, es decir, los sexenios de transferencia. Se había hecho algún intento anterior, en el año 2010, que no había resultado, para todas las áreas de conocimiento y hacia todo tipo de actores sociales, muy importante. Y esto se está intentando poner en práctica. Bueno, voy terminando ya. 4 modelos de transferencia de resultados de la investigación. Una unidad centralizada para toda la universidad, es el modelo que tiene el MIT, las universidades de Harvard, de Stanford, diferentes unidades de transferencia dispersas entre centros, es, por ejemplo, mi universidad, la UDC, nosotros tenemos la OTRI, tenemos el CITIC, el Centro Tecnológico de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación, que tiene su propio sistema de transferencia, tenemos la Fundación Universidad de A Coruña, tenemos la Fundación de Ingeniería Civil, que también realiza funciones de transferencia, etcétera, etcétera. Creación de entidades sin ánimo de lucro o sociedades mercantiles. A mí me encanta, y yo lo intenté en mi universidad y no salió, lo que hizo Oxford con ISIS Innovation en el año 2000. Es decir, concentrar toda la gestión de la transferencia de resultados en una empresa mercantil, ISIS Innovation, con formación adecuada de los profesionales que allí están,
ISIS Innovation, como igualmente hace el MIT, no consiente la publicación científica de cualquier resultado de la investigación si es susceptible de aprovechamiento económico. La propia universidad lo patenta o lo protege y luego, lógicamente, realiza a través de profesionales con formación adecuada la transferencia, dando participación relevante, como no puede ser de otra manera, al investigador. Muy importante que la reforma que hemos hecho de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación el año pasado incorpora la posibilidad de que las universidades, los centros públicos de investigación, creen sociedades mercantiles públicas para la transferencia de resultados, cosa que hasta ahora pues, no se ha utilizado. 3 sistemas principales de transferencia: actividades de I+D+I bajo contrato en colaboración con terceros, protección del conocimiento resultante de la investigación, normalmente medio patente y su comercialización bajo licencia, y creación de empresas spin-off de base tecnológica. Contratos del artículo 83 de la antigua LOU, ahora artículo 60 de la LOSU, que es lo más generalizado. Bueno, aquí tenemos, son unas cantidades realmente modestas para todo el sistema universitario público español, unos 634, creo recordar, millones de euros, según datos del informe CID 2021-2022 referidos al año 2020, que se reparten, pues como vemos aquí, en esta transferencia, ¿no? Y esto es un poco las 3 modalidades: la IDE por encargo, la IDE colaborativa y el simple apoyo técnico, ¿no? Hay que decir que, lamentablemente, y por ese problema de excesiva distancia entre universidad y empresa, las universidades no son socios preferentes en la investigación que realizan las empresas españolas. En el año 2020 esta cantidad de 634 millones de euros nada más, y estudios que ha realizado la Fundación Cotec y el Instituto Nacional de Estadística, en el sentido de que las empresas que hacen innovación en España, un 64 y pico por ciento, o aquí pone un 65% de ellas, no cooperan para la innovación con entidades públicas de investigación, universidades, sino con otras empresas privadas fuera de su área o sector de actividad. Un 16% con empresas de su propio sector de actividad y solo un 75% aproximadamente hacen cooperación para la innovación con universidades u otros centros públicos de investigación. En el tema de solicitud de patentes, unas cifras realmente modestas, aunque sí es verdad que va aumentando la proporción de patentes realizadas por universidades dentro del número total de patentes en España, 369, de las cuales vía PCT, que son las realmente relevantes, 173, con unos ingresos generados por la Universidad Española de Explotación de Patentes ciertamente modestos, ¿no? Que no llega a los 4 millones y medio de euros. Aquí tenemos los principales solicitantes de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bueno, vemos que efectivamente ahí tenemos muy bien situados la Universidad Autónoma de Barcelona, la Politécnica. Normalmente las politécnicas, evidentemente, van por delante en todo lo que sea creación de tecnología y su correspondiente transferencia, ¿no? Otros acuerdos de explotación de propiedad intelectual industrial, ahí tenemos las cifras realmente modestas, y el tema de las spin-offs universitarias. Este es un tema realmente relevante. No solo no vamos a más en la creación de spin-offs universitarias, es decir, empresas de base tecnológica generadas por la universidad, sino que vamos a menos. La experiencia demuestra que hay una falta de dominio de las habilidades de gestión y administración de empresas en el mundo de las universidades. Obviamente, a un investigador no se le pide que, además de investigar, crear nuevo conocimiento, tenga que transferir y tenga que gestionar los resultados de la investigación. Necesitamos generar cooperación público-privada para que toda esa investigación seamos capaces de transferirla al sector productivo, ¿no? Yo voy simplemente a leer, vamos a ver si lo encuentro, lo que dice el preámbulo de la propia Ley de Ciencia y Tecnología de Innovación, de la modificación de la ley que hicimos en septiembre del año pasado. El análisis de los indicadores de transferencia de conocimiento, solicitudes de patentes, cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual mediante licencias, generación de spin-offs, acuerdos de colaboración, etcétera, refleja una situación claramente mejorable, un reto no resuelto.
es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial. A mí me hubiera gustado mucho, desde luego, que este párrafo, que esta frase estuviera no en el preámbulo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino en el preámbulo de la Ley Orgánica Universitaria. Pero evidentemente no ha sido así. Y termino ya más o menos en tiempo. Muchas gracias. Bueno, he ido un poquito más rápido porque yo contaba con algo más de tiempo. No, pero has hecho una síntesis magnífica de toda una serie de problemas o de retos, si queremos así expresarnos en sentido más positivo, que tiene planteados en estos momentos el sistema universitario en nuestro país. Tenemos en la sala a nuestro presidente del Consejo Social, a Jordi Sevilla, y yo, antes de empezar con algunas de las preguntas que nos han ido llegando, querría darte la palabra, Jordi, para que nos digas lo que desees. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que si yo hiciera una lista de los 5 problemas más importantes de este país, y no solo de este país, seguramente de muchos de los países que nos están viendo en el otro lado del Atlántico, lo que tú has mencionado es uno de ellos con toda claridad, ¿no? Yo me comprometo además a tu exposición hoy aquí, enviársela al próximo ministro de Universidades, al de Ciencia y Tecnología y al presidente del Gobierno que salga de las próximas elecciones, ¿no? Has citado mucho como freno dos aspectos que me parecen clave. El minifundismo empresarial, que es un problema largamente señalado pero escasamente abordado en nuestro país, que hace que las empresas no miren a las universidades ni a casi ningún otro sitio para resolver sus problemas. Y por otra parte, la gobernanza de las universidades públicas. Bueno, yo ahí no sé si te voy a animar o no, pero yo presido el Consejo Social de una universidad privada que no tiene esos problemas de gobernanza, pero que hasta hace escasamente año o año y medio no nos hemos planteado en serio una política consistente y continuada de transferencia tecnológica a través de casi todas las herramientas que tú has dicho, ¿no? Y en parte es porque también nos han faltado esa demanda por parte de las empresas que vengan a pedirnos, oye, tengo este problema, a ver si eres capaz de ayudarme a resolverlo, ¿no? Por tanto, te podría decir que resolver el problema de la gobernanza es condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos abordar los dos, la oferta y la demanda, como tú has señalado. Pero mi reflexión es, lo que tú has contado hoy aquí no es la primera vez que lo dices, ni eres el primer presidente de los consejos sociales que lo dice, ni eres la primera persona ni el primer informe que lo evalúa. Es uno de esos problemas estructurales que venimos arrastrando en España desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué crees tú que, habiéndolo detectado tan ampliamente y desde hace tanto tiempo, no hemos sido capaces de resolverlo en un momento en el que todos decimos que vivimos en la sociedad del conocimiento? Y yo siempre digo, oye, la sociedad del conocimiento, una parte muy importante de nuestro conocimiento está en las universidades. Por tanto, son demasiado importantes como para dejarlas en manos de los universitarios. Toda la sociedad tenemos que exigirle a la universidad que ponga su conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? ¿Por qué crees que no hemos sido capaces como país de resolver un problema grave, importante, solucionable, porque sabemos cómo resolverlo, pero que no somos capaces de ir para adelante? ¿Dónde crees tú que está ahí el obstáculo? Mira, la pregunta es magnífica, lo que pasa es que tiene muchos frentes, tiene muchos aspectos. Entonces voy por partes. Yo hablo mucho en universidades, y en universidades públicas y en foros. Me escuchan las universidades públicas y siempre me hacían una crítica que es, oye, la transferencia, tú denuncias la falta de transferencia, la falta de cooperación, pero la cooperación es cosa de dos. Entonces, es decir, no solo somos las universidades que no transferimos, es que el sector productivo no nos pide esa transferencia, no nos paga esa transferencia, no nos evalúa esa transferencia. Por eso he empezado tratando de decir, primero, que el ecosistema es complicado. Primero, por falta de cultura de cooperación público-privada en España, y ahí en el Foro de Marcas Renombradas Españolas hemos abierto brecha y hemos trabajado muchísimo y hemos cooperado a mejorar ese tema, primer tema. Segundo tema, que la transferencia no es fácil, no solo por parte de la cultura de no transferencia de la universidad, sino porque el sector productivo tiene la composición cuantitativa y cualitativa que tiene y por consiguiente no demanda efectivamente esa transferencia.
Tercero, lo que te dice la hoja de ruta, que insisto, es un magnífico informe, respecto del cual el Ministerio de Universidades ha dicho que no le afecta. O sea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lo ha cogido como hoja de ruta y el Ministerio de Universidades ha dicho que no le afecta. Esto es España, quiero decir, y esto es lo que tenemos. Esto es lo que, y luego me voy a referir a eso. Bueno, y entonces, pues simplemente está perfectamente detectado el problema, como tú dices. No es fácil poner el remedio, porque lo que dice la hoja de ruta es, vienen ustedes de muy atrás y tienen una falta de cultura de cooperación. Y esto no se genera. Es un problema cultural. Yo hablo de problemas culturales en la universidad para referirme a problemas cuyo tiempo de resolución se mide por generaciones, no por años. Y una generación son 10-15 años. Esto no se cambia de la noche a la mañana. No profesionalizamos las OTRIs de la noche a la mañana, porque tenemos una estructura funcionarial y una serie de problemas y no es fácil. No creamos cultura de cooperación. No ayuda a crear cultura de cooperación que hagamos una ley en el año 2023 que te dice que la ciencia y la investigación tiene que ser ciencia abierta, bien común, accesible y no mercantilizado. Esto es sorprendente, o sea, esto es realmente frustrante. Y luego, ¿por qué no somos capaces? Bueno, yo ya lo he dicho antes, la política en este país le ha hecho mucho daño a la universidad. Entonces, no se hace porque no son los políticos capaces de vencer las resistencias al cambio, las resistencias corporativas de la propia universidad. Entonces, los estamentos corporativos no quieren ese cambio, se resisten a él. Entonces, ¿por qué decía yo, o por qué he citado yo y he puesto esta transparencia? Esta. Es decir, ¿qué es esto? Esto es una iniciativa de un gran presidente de CRUE, que hubo en su momento, que me llama y me dice, mira, Antonio, como presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, esto hay que cambiarlo. Necesitamos transformar esto, cambiar esto. El cambio desde dentro nunca va a venir. Nunca. Los estamentos universitarios, todos sabemos cuáles son, ¿vale? Hablo de todos los estamentos universitarios, estudiantes, sindicatos y rectores. El cambio no va a salir de dentro. Pero es que además no tiene que salir de dentro. El cambio lo tienen que hacer los señores representantes que tienen la capacidad legislativa para hacer el cambio. Son esos los que tienen que hacer. Vamos a presionarles y les vamos a dar un mensaje que podamos dar tú y yo, ¿vale? Es decir, bueno, pues dimos el mensaje sin pena ni gloria. La respuesta no fue la adecuada, la respuesta fue el típico tópico, tenemos universidades maravillosas, se rifan nuestros egresados en el mundo entero. Hombre, vamos a ver, tenemos un sistema universitario compacto, potente, que ha hecho la democratización del acceso a la universidad pública, pero tenemos un problema de déficit de excelencia a nivel internacional, por un problema de gobernanza, y tenemos un problema de aportación, es decir, de las universidades públicas como motor de desarrollo económico y social por una cultura de no cooperación con el sector productivo. Por tanto, tenemos un sistema universitario bueno, compacto, obviamente, con un gran talento de las personas, inmenso talento de las personas. O sea, yo he estado 32 años en Inditex, sé lo que es la gestión del talento eficiente, yo creo que los hechos lo demuestran. No hay en cualquier empresa española competitiva a nivel internacional más talento del que hay en una universidad pública española. El problema es la gestión de ese talento. Ese es el problema. Entonces, quiero decir, hemos hecho ya, es decir, no solo no se ha hecho hasta ahora esa reforma de la gobernanza que potencie la participación de la sociedad, la implique y la conecte más y haga a la universidad comprometerse más con la universidad, a la universidad con la sociedad y a la sociedad con la universidad, sino que hemos hecho una ley que insiste en lo que hay. Es, en mi modesta opinión, un desastre. Un desastre. No ya un paso atrás, sino un desastre. Y, sobre todo, es que hemos desoído lo que está diciendo la ciencia, la empresa, la sociedad española entera. Y este es el diagnóstico que estamos haciendo en la Conferencia de Consejos Sociales, y lo que estamos diciendo es la gran reforma pendiente de la Universidad Pública Española, esto, que refleja esta transparencia, todavía no se ha hecho en España. ¿Dirías que este es uno de los muchos problemas estructurales que tiene nuestro país, que solo se podrían resolver con un gran pacto político y en un momento en el que
pactar parece de cobardes, no es el momento más adecuado, pero deberíamos de forzar a los partidos políticos a que pactaran este tipo de reformas? Primero, es un problema estructural del Estado, del país. O sea, aquí tenemos un problema de país, evidentemente, pero cuando tenemos un problema de país, tenemos un problema de economía real, de bienestar social, de generación de riqueza de país. Vamos a ver, si Holanda, con la tercera parte de los habitantes que tiene España, tiene 3 universidades entre las 100 primeras del ranking de Shanghái, 9, nosotros ninguna, 9 entre las 200 primeras, nosotros una. Y es, hombre, los rankings, tal. Pero mire, es que Holanda tiene 16 premios Nobel científicos en su historia. Nosotros tenemos uno. Ramón y Cajal, porque Severo Ochoa es otra cosa, Ramón y Cajal en el año 1906, si no me equivoco. Es decir, que no estamos hablando de algo etéreo, estamos hablando de ciencia que se traduce en desarrollo económico y social, en innovación empresarial, en investigación, en creación de puestos de trabajo. ¿Me explico? Es decir, tenemos... Y lo del pacto de Estado, aquí está. Las normas, las leyes en materia de educación tienen que hacerse con un pacto de Estado. Y ahí yo el mensaje lo tengo hecho, lo voy a repetir y lo he repetido en todas partes. A los políticos hay que pedirles valentía, generosidad y grandeza de miras. Valentía porque la reforma de la universidad o de cualquier sistema educativo no es fácil, pero hay que hacerla, ¿vale? Generosidad porque siempre es una inversión a medio y largo plazo y siempre más allá de las próximas elecciones. Luego ahí se ve donde hay políticos que miran el corto plazo y donde hay estadistas que miran el largo plazo. Y grandeza de miras, porque es el primer principio del programa de la Conferencia de Consejos Sociales. España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en la mejora de la educación en general y de las universidades en particular. Está clarísimo. Ahora, lo que no se puede hacer es una ley orgánica que desoye las peticiones sociales, las de la ciencia, también las de la universidad, en determinado sentido y determinadas universidades, porque yo siempre cuento la anécdota, que es muy relevante, de un presidente de CRUE que coincidió conmigo en un foro donde él habló primero y hizo una crítica grande del sistema de gobernanza de la Universidad Pública Española y yo me quedé absolutamente sorprendido. Y dije, pero luego le dije, digo, pero presidente, es la primera vez que veo a un presidente de CRUE hacer esa autocrítica. Y me cogió por un brazo, es un presidente de CRUE que ya falleció, me cogió por un brazo y me dijo, querido Antonio, no se te olvide que yo dentro de un mes dejo de ser presidente de CRUE. Bueno, yo creo que esto es relevante, de que aquí tenemos que afrontar la realidad y tenemos que ser autocríticos y humildes para ver el modelo de éxito que hay en Europa y copiar del modelo de éxito que hay en Europa y no continuar siendo la excepción, ¿no? Entonces, es decir, esto es muy claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, por tus magníficas preguntas. Vamos, presidente, vamos, Antonio, a tratar de pasar revista a algunos de los grandes desafíos que tiene planteados la universidad en general y muy particularmente la Universidad Española, y vamos a tratar de obtener el punto de vista de los consejos sociales sobre cada una de esas cuestiones. Y yo empezaré con un tema que ha sido referente en toda tu intervención, que es el tema de la gobernanza. Yo recuerdo aquella comisión que nombró el ministro Wert, en la cual yo tuve la oportunidad de participar, y en la que nosotros planteamos un sistema de gobernanza completamente diferente al que existía entonces y existe hoy todavía, muy basado en algunas experiencias internacionales y muy particularmente en aquellas que habían experimentado las universidades europeas o la mayor parte de las universidades europeas. Y recuerdo que fuimos objeto de críticas muy intensas por parte de los sindicatos, por parte de las propias universidades, que decían que aquel sistema de gobernanza que nosotros proponíamos pues reducían el nivel de democracia que tenían las universidades, que eso de la inclusión de miembros externos suponía una injerencia
en asuntos propios de las instituciones educativas, que era un modelo anglosajón que en otros contextos como el nuestro, quizás más mediterráneos, no iba a tener ningún porvenir, o que era un intento de privatización de las universidades públicas, porque los modelos, decían, correspondían prioritariamente a las universidades privadas, cosa que no era cierta, porque muchas universidades públicas europeas ya tenían ese modelo. Entonces vamos a descender un poco, si te parece, presidente, sobre el sistema de gobernanza que proponen los consejos sociales en nuestro país. Dinos cuáles son los ingredientes básicos que vosotros consideráis imprescindibles en un cambio posible del sistema de gobernanza. Vamos a ver, el sistema posible, porque claro, es decir, a mí, no voy a decir nombres, pero altos representantes de la administración pública me han dicho, mira, tenéis razón, pero eso no es posible en España. ¿Vale? Con lo cual, la palabra posible hay que ponerla en contexto. Entonces yo lo decía, vamos a ver, si es lo que conviene, tiene que ser posible. O sea, es decir, entonces es un problema de vencer las resistencias, explicando las cosas bien y logrando un pacto de Estado. Y si tú realmente estás convencido de que el cambio hay que hacerlo, pactas unas condiciones mínimas, haces un pacto de Estado, bueno, pues evidentemente es posible, va a ser posible, aunque siempre habrá resistencias. De manera que es lo que dice la hoja de ruta de la OCDE, aproxímense ustedes a los modelos europeos. Los modelos europeos los hemos estudiado la Conferencia de Consejos Sociales y Órganos de Representación de Universidades Privadas, la Cámara de Comercio de España y la Fundación CID. Y hemos publicado un trabajo, hay un resumen ejecutivo, yo podía haberlo traído, no lo he traído hoy, que se llama las reformas en la gobernanza en los países, en el sistema de gobernanza de las universidades en los países europeos, los casos de Austria, Francia, Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de países. Ahí está lo que hay en otros países. ¿Y cuál es el modelo que triunfa en Europa? Bueno, yo lo llevo siempre, hoy no me ha dado tiempo a explicarlo, pero es un gobierno compartido entre un consejo de la universidad, un solo órgano de gobierno, no dos como en España, aunque uno sea testimonial, como los consejos sociales, un consejo de la universidad con creciente relevancia de personas externas y un presidente de la parte social. ¿Vale? Es decir, y creciente relevancia no quiere decir participación mayoritaria, puede ser minoritaria y puede ser paritaria, pero relevancia. No como representación de los consejos sociales en el Consejo de Gobierno de la Universidad ahora, que no es relevante en absoluto. Un rector como órgano de gestión académica, que es la primera autoridad académica y seleccionado por concurso de méritos. Entonces, yo acabo de venir ahora de la presentación de un estudio de las 3 instituciones que acabo de citar sobre propuestas para la mejora de la internacionalización de la Universidad Española. Y estaba el ministro, estaba el ministro Subirats. Y claro, es decir, la ley busca la internacionalización. Todos queremos mejorar la internacionalización de la Universidad Española, que es otra consecuencia del sistema de autogobierno. España supera la crisis de los años 2007-2008 con la internacionalización de sus empresas y hoy día tenemos la universidad menos internacionalizada de Europa, precisamente por esa falta de compromiso mutuo y porque las universidades han mirado hacia ellas y no hacia la sociedad, ¿no? Pero claro, yo al ministro le decía, ministro, es decir, queremos la internacionalización y resulta que el primer responsable de la Universidad de España, que es el rector, no puede venir de una universidad de fuera, porque el sistema de elección, que no de selección, el sistema de elección, votación corporativa interna, hace imposible que pueda ganar unas elecciones internas alguien que venga no ya de fuera de España, sino de otra universidad que no sea la propia. Entonces, vamos a ver, como dicen los anglosajones, que en materia de good governance saben mucho más que nosotros, tone from the top, tone from the top. Si quieres meter en una organización principios, valores, una determinada cultura, el primero que tiene que cumplirla es el de más arriba. Y eso se tiene que transmitir de arriba abajo. No vale pedirlo abajo y no tenerlo arriba. Entonces, quiero decir, es que el sistema falla en su propia base. Luego, fortalecimiento de capacidades ejecutivas de los gestores y profesionalización de la gestión, con apertura a profesionales externos.
Hay que tener flexibilidad operativa, autonomía funcional para contratar, no la rigidez que actualmente tienen las universidades. Limitación de la endogamia. No pueden ser cifras de endogamia del 70 y del 80%, como hay actualmente en la Universidad Pública Española, ¿no? Persecución activa de fondos privados y diversificación de las fuentes de financiación. Evidente, cualquier universidad pública de prestigio tiene un porcentaje importante de su financiación captado a través de la transferencia de resultados. Evidentemente. O sea, Berkeley, que es una universidad pública, tiene el 60% de su financiación es transferencia de resultados. Es conexión con la sociedad y con el sector productivo, ¿no? Es decir, en fin, y toda una serie de cosas. ¿Qué es lo que tenemos en España? Una estructura de poder bottom-up, el poder no va de arriba a abajo, va de abajo a arriba, modelo burocrático colegiado de toma de decisiones, consenso frente a jerarquía, está muy bien el consenso, pero a la velocidad vertiginosa de cambio que lleva el mundo actual, el consenso tiene un coste en calidad y eficiencia absolutamente evidente, ¿no? Es decir, falta de incentivos a la capacidad, al mérito, excesivamente, las universidades públicas españolas son excesivamente corporativas. El corporativismo se opone a la competitividad, de la misma forma que la endogamia se opone a la meritocracia, y si hay una institución que tenga que ser meritocrática por principio es la universidad, que se basa en el talento de sus personas, y el talento, por definición, tiene que ser meritocrático. Vivimos en un mundo global, competitivo, sostenible y extraordinariamente cambiante, pero por eso, precisamente, es extraordinariamente justo en la retribución del esfuerzo y del talento. Con lo cual, lo que no tienes es porque no pones los medios. Porque si hemos sido capaces de hacer en España, desde Arteixo, desde Coruña, la primera empresa del mundo en fabricación y distribución de moda y complementos, somos capaces de tener aquí la mejor universidad pública del mundo. Porque tenemos el elemento humano, tenemos el talento de las personas. Lo que nos falla, evidentemente, es el sistema. Claro, que ahora nos venga una ley en el año 2023 y nos diga que la ciencia tiene que ser abierta y que los resultados de la investigación no se pueden mercantilizar. Hombre, vamos a ver, quiero decir, es que esto es absolutamente sorprendente. Es absolutamente sorprendente. Más sorprendente que luego te coges la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la modificación del año pasado, hecha por un ministerio que no tiene nada que ver en lo que todos sabemos, y es otro lenguaje, que es el correcto. Ahora, es decir, Pacto de Estado. ¿Por qué la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido un gran consenso social y político? ¿Por qué lo ha tenido la Ley de Ordenación de la Formación Profesional? ¿Por qué lo ha tenido la Ley de Fomento del Ecosistema Empresarial? ¿Y por qué no lo ha tenido la Ley Orgánica Universitaria? Política. Pues ahí queda la pregunta para que cada uno se la pueda responder de acuerdo a su capacidad y conocimiento. Cuando yo era rector de la Complutense, tomar una decisión resultaba a veces muy complicado. La planteaba un departamento, 60 personas, iba a una junta de facultad, otras 60 personas, pasaba a una junta de gobierno, otras 80 personas, de allí pasaba a veces al claustro, 300 personas, y en ocasiones al Consejo Social, digamos 40 o 50 personas más. De tal manera que la toma de decisiones pues, duraba 5 o 6 meses y intervenían en esa toma de decisiones no menos de 500 o 600 personas, ¿no? Esto que voy a decir lo tengo que decir con cuidado, pero ¿no crees, presidente, que en las universidades, particularmente españolas, hay un exceso de democracia? Bueno, yo lo he dicho ya. Pasa que yo lo digo de una manera suave, que digo, hay que cuestionarse si la democracia, que está claro que en unas elecciones de administraciones públicas territoriales de representantes políticos no hay otro sistema posible, hay que preguntarse si en la universidad, donde unos enseñan e investigan y otros aprenden y otros hacen posible que unos enseñen e investiguen y otros aprendan, el sistema adecuado para la designación de las personas responsables de los diferentes niveles de las instituciones es la democracia, entre comillas, porque una de las cosas que he dicho en la redacción de la LOSU es que, por favor, corrijan la expresión sufragio universal. No hay sufragio universal. Los que estamos atendiendo esta presentación, los que estamos aquí, la sociedad, pagamos el 80% del coste de las universidades públicas, pero no votamos.
No votamos. Luego, eso no es sufragio universal. Sufragio universal es el que va a haber el día 23 de julio. Pero aquí votan quienes trabajan y quienes estudian en la universidad y pagamos todos los ciudadanos. Eso no es sufragio universal, es sufragio corporativo. Es como mucho democracia orgánica, lo que nos lleva a un concepto que no nos gusta recordar, ¿verdad? Democracia orgánica. Entonces, es decir, es que no puede ser. Es que no puede ser. Un rector en todo el mundo se elige por concurso de méritos. España es el único país del mundo, no sé si hay alguno más, pero vamos, es decir, cuando vas fuera y explicas el sistema de la gobernanza de la Universidad Pública Española, no se lo creen. No se lo creen. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo? ¿Que al rector lo elegís por votación de los alumnos y de los destinatarios de sus decisiones? Rector que trabaja allí y luego va a seguir trabajando allí. Pero vamos a ver, ¿pero cómo no cambiáis eso? Bueno, pues el primer anteproyecto de Castells contenía un artículo donde se aludía a que las propias universidades, si así lo decidían, podían crear un órgano externo, que no eran los consejos sociales, ad hoc, con representantes minoritarios de la sociedad, para la elección del rector por concurso de méritos. Y hubo una reacción, pero vamos a ver, no desaforada. O sea, es una reacción lógica de los que tienen un concepto regresivo y decimonónico de lo que tiene que ser una universidad pública. Pero lo sorprendente y lo grave es que se retiró inmediatamente esa opción, que no era una reforma a la gobernanza, era una posible reforma del sistema de elección del rector. La gobernanza es mucho más. La gobernanza es transparencia y rendición de cuentas. La Universidad Pública Española no tiene transparencia y rendición de cuentas, porque es la única institución pública donde el rector ordena el gasto, firma la factura y luego controla la intervención del gasto y del ingreso, porque los consejos sociales no controlamos la intervención. Entonces, claro, es lo que te está diciendo el Tribunal de Cuentas. No se cumple la ley, porque la ley dice que los consejos sociales tienen la responsabilidad del control económico y presupuestario y no lo ejercen porque no lo pueden ejercer, porque no tienen las capacidades reales para el ejercicio de esas competencias. Es decir, ¿qué nos acaba de decir Europa con los fondos Next Generation? Ha puesto condiciones. ¿Qué condiciones ha puesto en relación con la universidad? Redacción de una nueva ley orgánica universitaria que consiga el good governance of university institutions, porque Europa sabe que no tenemos buen gobierno en las instituciones universitarias. Entre otras cosas, porque no tenemos verdaderamente transparencia y rendición de cuentas, que yo tengo absoluta confianza con todos los gerentes y vicerrectores que han gestionado las cuentas de mi universidad. Pero es más un acto de fe que un acto de ejercicio real, porque yo hago una auditoría a las cuentas de la universidad, pero es una auditoría económica y presupuestaria. No es una auditoría de costes porque no hay, entre otras cosas, contabilidad de costes en la universidad, con lo cual es muy difícil hacer realmente un control económico y presupuestario. Por cierto, contabilidad que es obligatoria es el año 2012 y que no se ha cumplido. Es decir, hay muchas cosas que si se le hubiera dado en su día participación a la sociedad, se hubiera comprometido a la sociedad, con un presidente de la parte social con un cargo con responsabilidad, con retribución, con ejercicio, obligado a rendir cuentas en el Parlamento autonómico correspondiente. Es decir, las cosas hubieran sido de manera muy distinta en tantas y tantas cosas. Otra sería la situación económica de España, otra sería la internacionalización, otra sería la excelencia de nuestras universidades, la posición en los rankings y tantas otras cosas. Pero para eso hay que creer en una cosa que no creemos en este país, que el motor del desarrollo económico y social es el talento de las personas. Y eso es un intangible. Y por eso yo empecé diciendo que no creemos en intangibles. Y hay que creer en intangibles porque son los que realmente crean valor. Son los que realmente crean valor. Y la educación, el poder transformador de la educación, que se lo pregunten a Corea, que se lo pregunten a Singapur, que se lo pregunten a Finlandia, pero no aprendemos. No aprendemos. Usted ha escuchado muchas veces lo que voy a plantear, que es una reflexión que se hace desde las universidades en los siguientes términos. La ley de 1983 crea los consejos sociales y los crea, digamos, con una doble finalidad prioritaria. Por un lado, ser ese órgano de control que ya vemos que no puede ejercer con la eficacia adecuada de las cuentas de las universidades y, en segundo lugar,
para ayudar a las propias universidades a mejorar su financiación, pues vinculándolas con el tejido productivo y obteniendo fondos para que el desarrollo de sus actividades, tanto formativas como investigadoras, pueda ser mejor. Y la acusación tradicional desde las universidades prioritariamente públicas es: bueno, los consejos sociales han hecho mejor la primera función y no han hecho tan bien la segunda función. ¿Qué tiene que decir el presidente de la conferencia? Yo soy muy autocrítico con nosotros mismos, o sea, es decir, muy autocrítico. Yo digo que los consejos sociales están pensados para que no funcionen y el sistema está muy contento con que no funcionen. Y entonces así no puede ser, evidentemente. Es decir, no tenemos medios, no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos económicos, pero sobre todo no tenemos competencias reales. Y así no se pueden desarrollar las funciones. El tema del control económico y presupuestario. Y ahora con la nueva LOSU, o sea, ¿qué ha hecho la nueva LOSU? Que esto es otra cosa que tiene difícil explicación. Hemos convencido al ministro de que los consejos sociales no tienen capacidades reales para el ejercicio de sus funciones de control económico y presupuestario, pero no se ha atrevido a darle directamente a los consejos sociales las funciones de control económico y presupuestario. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha introducido en la ley, esto es una patada a seguir, ¿no? Es decir, ha introducido en la ley una cláusula que existirá un órgano de control interno que tendrá autonomía funcional y no podrá depender de un órgano unipersonal de la universidad. Es decir, la crítica es: el rector maneja todo, pues mira, pongo esto. Ya no va a poder ser el rector porque es un órgano unipersonal. Tampoco me atrevo a decir que sean los consejos sociales porque me echo encima la resistencia de los estamentos universitarios y de otros estamentos no universitarios, que decida la comunidad autónoma. De quién depende ese órgano que tendrá autonomía funcional y dependerá de un órgano colectivo. Puede ser el Consejo de Gobierno, el claustro, el Consejo Social o un órgano ad hoc que cree la comunidad autónoma. O sea, eso por la parte del control y para que veamos cómo están las cosas. El tema de la captación de fondos. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo voy a donde haya que ir a captar fondos con el rector al lado. Con el rector al lado. Yo no soy un recaudador de fondos para la universidad. No. Yo acompaño al rector y le abro todas las puertas que tenga que abrir. Porque yo he formado parte de un consejo social con rectores que han esgrimido el fuera empresas de la universidad. Entonces, yo con un rector que esgrime el fuera empresas de la universidad, o que la universidad pública, solo financiación pública, no a financiación, ningún tipo de financiación privada, y las empresas en absoluto dentro, yo no voy a hacer el ridículo, a decirle a las empresas: oye, financiame la universidad, transferencias y tal. Es que esto es evidente. Entonces, es decir, y luego medios. ¿Qué pasa con...? Tenemos otro problema, siendo autocríticos, que es el sistema de designación de presidentes de los consejos sociales. Es decir, el consejo social funciona cuando funciona el presidente. Si no funciona el presidente, no funcionan los consejos sociales tal y como ahora están configurados. Entonces, muchos presidentes, de ahora y de antes, con toda su buena voluntad, aceptan el cargo creyendo que es un cargo institucional, de representación institucional, y es un cargo de trabajo diario. Hay que ir al Consejo Social, hay que meterse en la universidad, hay que trabajar las cosas, hay que estar allí. Si quieres hacer un control económico y presupuestario, tienes que procurarlo, tienes que poner los medios. No se puede ser presidente de un Consejo Social y aparecer por allí una vez cada 3 meses. Pero no pasa nada si no aparece una vez cada 3 meses o si no aparece en todo el año. No pasa nada. Entonces, hay una cierta tendencia a nombrar presidentes por un criterio que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque la configuración jurídica actual de los consejos sociales fomenta eso, de alguna manera permite ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, es decir, este es un gran problema. Este es un gran problema que tenemos en los consejos sociales. Entonces, es decir, yo le insisto mucho a los presidentes que tienen que ser responsables. Yo apelo a una doble responsabilidad, la del que nombra y la del que acepta. El que nombra no puede nombrar a alguien que queda muy bien en la foto, que además puede proporcionar fondos porque está relacionado con una gran empresa y fenomenal, y mira qué bonito queda y tal y cual, ¿no? Y no puede ser que el que acepte no tenga luego tiempo para ejercer el cargo. ¿De acuerdo? Entonces, tal y como están configurados hoy los consejos sociales, yo creo que ya hacemos muchos un esfuerzo para intentar hacer las cosas.
es un cargo en el que a veces te sientes minusvalorado y menospreciado, porque te viene todo dado y eres una figura no relevante que aportas simplemente una imagen y funcionas de excusa. Es decir, es el preámbulo de la ley de 1983. Anda, de repente nos damos cuenta de que la universidad no es patrimonio de los miembros de la comunidad universitaria, ¿vale? Es un servicio público y creamos los consejos sociales, ya, pero sin funciones de gobierno y con funciones de control económico y presupuestario sin medios adecuados. No puede ser, es un sistema lamentable, lamentable. No puede funcionar. Presidente, en la colaboración público-privada hablamos prioritariamente de las relaciones manifiestamente mejorables, como has dicho, entre las universidades y el tejido productivo y las empresas, ¿no? Pero ¿no crees que existe otra posible colaboración que igualmente es manifiestamente mejorable, es decir, la que debería de existir entre las universidades públicas y las universidades privadas? ¿No se dan demasiadas veces la espalda para poder colaborar en el desarrollo del propio sistema? Bueno, eso no lo sé. Realmente eso es un tema que yo no me atrevo a responder, ¿no? Porque yo creo que se respetan las universidades públicas, respetan las universidades privadas y las universidades privadas respetan las universidades públicas. Yo, mi opinión, que yo creo que también es la opinión de la Conferencia de Consejos Sociales, aunque este es un tema que nunca he debatido, es que la universidad es un servicio de interés general, más que un servicio público. O sea, decimos normalmente que es un servicio público, pero es un servicio de interés general. ¿Por qué? Porque se puede prestar desde una administración pública, desde una universidad pública, o se puede prestar desde una entidad en régimen de derecho privado que pueda adoptar distintas formas. Puede ser una sociedad mercantil, puede ser una fundación, puede ser una fórmula mixta, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la Constitución reconoce la libertad de empresa, reconoce la libertad de creación de centros docentes. Por consiguiente, es evidente. Yo estoy de acuerdo en que se fijen requisitos, que no cualquier institución que pretende dar educación terciaria se pueda llamar universidad. Tiene que cumplir unos requisitos, a mí me parece muy bien. Tienen que ser requisitos realistas, evidentemente, que se puedan cumplir tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Y ahora que me planteas este tema, lo que estoy viendo ahí es un mensaje de la sociedad muy importante. Porque cuando nace este siglo, había 16 o 17 universidades privadas y desde entonces se han creado 30. Y la última universidad pública que se creó es la Politécnica de Cartagena en el año 1998. Alumnos de privadas en el año 2000 eran el 10% de los egresados universitarios, estudiantes de grado universitario, y ahora son el 22%. Y en máster ahora son el 44% y en aumento. Es decir, que hay un mensaje ahí de la sociedad, porque la universidad se puede quedar parada y se puede quedar con su actual sistema de gobernanza, con su actual sistema, mejorando mucho la idea de colaboración público-privada. Claro, hoy es difícil ya encontrar un rector que esgrima fuera empresas de la universidad, pero todavía los hay. Es decir, porque el sistema propicia que los pueda haber. Pero es difícil, hemos mejorado ahí mucho, ¿no? Pero evidentemente, si alguna característica tienen las universidades privadas es que están muy cerca de las empresas y trabaja muchísimo la empleabilidad de los egresados, que pues, sobre eso podríamos hablar mucho. ¿En qué medida una universidad pública tiene que preocuparse o no de la empleabilidad de sus egresados? Que las privadas no tienen ninguna duda, y las privadas actúan muy cerca de las empresas. Cualquier universidad privada de una cierta envergadura tiene miles de contratos firmados con las empresas. Hablando de mensajes, hay otro, que es la formación profesional, que está perdiendo ese carácter de hermano pobre de la educación terciaria. Hemos pasado al principio del siglo de 180.000 estudiantes, ahora son más de 450.000. La última ley orgánica de ordenación de la formación profesional del año pasado es muy buena, favorece mucho la formación profesional, genera las pasarelas de la formación profesional en la universidad, trabaja muy bien la empleabilidad y, bueno, es decir, yo ya tengo hijos o nietos de compañeros míos que ven bien que sus hijos vayan a la formación profesional, porque no evita que luego puedan ir a la universidad y tienen una formación especializada que favorece mucho la empleabilidad. Y como digo siempre,
Cuando yo era estudiante universitario era impensable que un licenciado universitario estuviera en paro. Impensable. Ahora, mira qué cifras de paro y de infraempleo tenemos. Es decir, que un empleo vale mucho. Con lo cual, la empleabilidad hay que trabajarla mucho. Entonces, yo en la conferencia de consejos sociales, una de las líneas de trabajo que estoy siguiendo es incorporar a las universidades privadas. Tengo afortunadamente, a todas las universidades públicas y estoy tratando de incorporar a todas las universidades privadas. Para mí, si el sistema académico español reconoce a una entidad la condición de universidad, puede entrar y puede estar en la conferencia de consejos sociales, porque no soy yo quien para ponerle pegas a un procedimiento administrativo que concluye con una aprobación positiva, ¿no? Y en ese sentido yo defiendo la libre competencia. Creo que muy buenas universidades privadas obligan a las universidades públicas a ser mejores y muy buenas universidades públicas obligan a las privadas a ser mejores. La competencia, la competitividad, yo es lo que he vivido en la empresa y lo tengo muy claro, es buena para todos. Lo que no se puede es tratar de defender a la universidad pública limitando la competitividad de las universidades privadas. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que no se puede hacer, que ese es un riesgo permanente del político de determinados signos para favorecer a las universidades públicas. A las universidades públicas se las favorece con un buen sistema de gobernanza, con autonomía funcional, flexibilidad operativa, capacidad de contratación, es decir, con mecanismos de competitividad, que los buenos rectores y las buenas universidades los están pidiendo a gritos, evidentemente. Hablemos de otro tema muy querido a la conferencia, que es el de la internacionalización. Esta misma mañana presentabais un informe elaborado por la Fundación CEIDES, si no recuerdo mal, y auspiciado por vosotros y por la Cámara de Comercio, no recuerdo si por alguna institución más, ¿no? Efectivamente, los datos son muy poco satisfactorios porque en el conjunto del sistema universitario español el porcentaje de alumnos extranjeros pues sigue siendo muy ridículo. Me parece recordar que estamos en un 4%, sube algo más en máster y sube algo más en doctorado, pero en fin, no nos homologa a otros países de nuestro entorno económico y social en este sentido. Cuéntanos, presidente, ¿cuáles son las propuestas que permitirían salir de esta situación y lograr mejores niveles de internacionalización a nuestras instituciones? Sí, mira, el informe está hecho por las tres instituciones conjuntamente, que ya habíamos hecho dos, uno sobre gobernanza, sobre sistemas de gobernanza europeos, que ya cité, habíamos hecho uno segundo sobre transferencia de resultados, que para nuestra satisfacción lo utilizó mucho el Ministerio de Ciencia e Innovación en la redacción de la reforma de la Ley de la Ciencia. Se incorporó muchas de las opciones que nosotros planteábamos, y este es el tercero que hacemos, las tres instituciones conjuntamente, que lo hemos presentado hoy efectivamente en la Cámara de Comercio de España, ¿no? Ya quisiéramos tener un 4% de estudiantes extranjeros en las universidades públicas. Aquí, por ejemplo, hay que hacer una gran diferenciación entre universidades públicas y universidades privadas. Las universidades privadas, el porcentaje de alumnos en grado extranjeros es un 17% de media. En las universidades públicas no llega al 2%. Y en la parte docente pasa un poco lo mismo, es decir, el porcentaje de profesores extranjeros en universidades públicas españolas está en el 3% o en el 3,5%, es decir, son unas cifras muy bajas. Yo siempre digo lo mismo, y yo creo que lo he dicho hoy también, cuando tuve que hablar, es decir, este es un claro ejemplo de una mala consecuencia de la gobernanza de la Universidad Pública Española. ¿Por qué? Porque en los años 2007-2008, cuando estalla la crisis económica, el balance, es decir, la situación de la cuenta del balance por cuenta corriente de exportaciones e importaciones en España era negativo. Y hablábamos de un déficit crónico de la balanza de pagos en cuenta corriente. Salimos de la crisis gracias a la internacionalización de las empresas españolas y fuimos capaces de revertir lo que parecía un déficit crónico. Y yo lo digo siempre, si en esas universidades públicas, en ese año 2007-2008, hubiera estado la sociedad y hubieran estado las empresas españolas con relevancia y hubieran hecho presión, porque la hubieran hecho, si la estaban haciendo en su casa, lo hubieran hecho en las universidades,
para internacionalizar la universidad, hoy no tendríamos las cifras exiguas de internacionalización que tenemos. Porque esa sociedad hubiera trasladado a la universidad pública su preocupación y la necesidad de internacionalización que vio en sus propias carnes y la llevó a cabo. Lo que pasa es que la universidad, como se ha autogestionado, ha caído en el aislamiento y en la introspección. Y entonces no ha sentido la necesidad de la internacionalización, porque no ha sentido la necesidad de la competitividad internacional. Entonces, ¿qué es lo que ahora decimos? Bueno, primero lo que decimos es cambiar la gobernanza. O sea, cambiar la gobernanza facilita evidentemente la internacionalización porque estás favoreciendo la competencia, estás favoreciendo la autonomía funcional, la capacidad de toma de decisiones, la flexibilidad operativa y la capacidad de contratación y de captación de alumnos, contratación de profesores y de captación de alumnos, con lo cual evidentemente estás favoreciendo la internacionalización. Y luego toda una serie de instrumentos de cooperación entre distintas administraciones y de simplificación de trámites administrativos, eliminación de burocracia, que ese es otro gran tema de la Universidad Española, que yo se lo dije hoy al ministro, cuando estuve, antes del acto estuve con él, le dije, ministro, es decir, una cosa que no os habéis atrevido en la ley es a atacar la inmensidad de autorizaciones previas que hacen falta para cualquier cosa en la Universidad Pública Española, que es un sistema tan garantista, que no funciona. Y hay que sustituirlo por un sistema de actuaciones o declaraciones responsables o cualquier otro que te permita, dentro de un límite, una toma de decisiones con transparencia y rendición de cuentas, no lo que hay ahora. Verdadera transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que rindas cuentas de los resultados con absoluta transparencia y si lo haces bien sigues, si no lo haces bien no sigues, pero compites, porque eres capaz de tomar decisiones y eres capaz de competir. O sea, la rigidez de la burocracia de la Universidad Española es el recurso del rector que no quiere o no sabe gestionar. Porque como todo está regulado, pues no tienes más remedio que hacer lo que tienes que hacer. Y entonces no tienes que competir y por tanto no tienes que rendir cuenta de resultados exitosos. Le echas la culpa a la financiación, a la falta de financiación y ya está, ¿no? Es decir, y luego, hay que actuar de manera conjunta. Hay que coordinar el Estado con todas las comunidades autónomas, que no es fácil, que no es fácil. Es decir, hay que crear una página web única de la Universidad Española, hay que salir fuera de España todos a una con las universidades públicas españolas. Claro, eso no es fácil porque requiere poner de acuerdo a Estado, comunidades autónomas y a las universidades. Hay que fortalecer el SEPIES, hay que darle más competencia, más medios, más capacidad de actuación. Es decir, vamos, son 34 o 24, no me acuerdo ya, planteamientos que hemos hecho que evidentemente favorecerían la internacionalización. Pero sobre todo, es igual que el tema de la transferencia de resultados. Hay que incorporar la cultura de la universidad, que tiene que mejorar su financiación con transferencia de resultados, aparte del bien que hace al bienestar general y a la economía real del país, y que tiene necesariamente que internacionalizarse. No es una opción, es una obligación. Y tiene que rendir cuentas del resultado de la internacionalización y del resultado de la transferencia. Hay otro reto que yo creo que es importante y lo va a ser cada vez más, que es el tema de la formación continua, a la que la Universidad Española en general no ha prestado la suficiente atención. Y eso está planteando pues, que haya instituciones externas a la propia universidad que se estén preocupando de esta formación de los profesionales que tendrán que acudir 1, 2, 3, 4, qué sé yo, las veces a adquirir las capacidades y los conocimientos que les permitan ejercer con solvencia su propia actividad. ¿Es un reto, así lo consideras, la formación continua para nuestras instituciones educativas? ¿Y qué habría que hacer para enfrentarlo con éxito? Bueno, si me había olvidado antes, perdona, que una de las cosas que insistimos mucho en el tema de internacionalización es la formación en habilidades lingüísticas. O sea, la IMD, que es una escuela de negocios suiza, que hace un ranking de países por innovación y analiza 63 economías, nosotros estamos en la posición 32 desde hace no sé cuántos años. Y una de las cosas que destaca, en detrimento, es la falta de habilidades lingüísticas de los directivos de empresas españoles. O sea, entonces, efectivamente, ahí tenemos un hándicap, ¿no? Mira, el tema de la formación permanente es, yo creo, que el gran remedio de la universidad pública. O
sea, el long life learning, las microcredenciales, ahí está el gran recurso de la universidad pública. Porque la universidad pública, yo les digo mucho, están sufriendo mensajes que son ataques al sistema, que como no cambien el modelo de negocio, van a sufrir mucho. A mí me dijo un día una persona muy relevante en el ámbito de las universidades privadas, un inversor español, pero que actúa desde Estados Unidos, y me dijo: mira, Antonio, tienes razón, lo que decís los consejos, tenéis toda la razón, pero no vais a conseguir nada. No vais a conseguir nada porque aquí en España no hay posibilidad de cambiar nada por la vía que vosotros pretendéis. El cambio lo voy a provocar yo. Lo voy a provocar yo, porque les voy a meter tal competencia a las universidades públicas que no van a tener más remedio que reaccionar, porque se van a quedar sin clientes. Lo dijo así literalmente, se van a quedar sin clientes. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que las universidades, todas, públicas y privadas, han perdido ya el monopolio de la transferencia de conocimiento. Pero van a perder también, salvo en titulaciones habilitantes, pero en esas es posible que en algún momento también, van a perder también el monopolio de la certificación de los conocimientos. Porque yo me planteo cualquier empresa española en un proceso de selección. En la empresa privada te enseñan lo que es la universidad de la vida. Dices: mira, tú eres universidad académica y defiendes mucho la universidad académica. Aquí lo que hay es universidad de la vida. Aquí en los puestos están los mejores y la titulación no nos importa. La titulación no nos importa. Es más, en los procesos de selección de las empresas no se comprueban los conocimientos, se comprueban las habilidades y competencias profesionales. Si tienes capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, habilidades lingüísticas, habilidades interrelacionales, intraemprendimiento, compromiso ético, capacidad para viajar, eso es lo que se evalúa. Que, por cierto, eso no lo pueden dar las universidades, sobre todo las públicas, porque no las tienen esas competencias. Los profesores no están formados en esas competencias, luego no las pueden transmitir. Tiene que ir la empresa a la universidad. Otro ejemplo de necesaria cooperación público-privada, tiene que ir la empresa a la universidad a impartir esas competencias, que son necesarias en la formación. Tan necesarias que cuando vayas a un proceso de selección no te van a pedir que acredites los conocimientos, con el título llega. Te van a pedir que acredites las competencias profesionales. Y si no las tienes, te van a echar de la empresa, ¿vale? Entonces, quiero decir, en un proceso de selección, a la empresa viene alguien con un título de egresado en cualquier universidad española y viene alguien con un certificado de Google de haber hecho el curso X durante 3 años, tal. ¿A quién coges? ¿A quién seleccionas en principio? Es decir, y hoy día, lo sabemos todos, los conocimientos tienen fecha de caducidad. O sea, antes había profesionales que sobrevivían 40 años con los conocimientos que habían sacado de la universidad, podían no añadir. Hoy día, como no estés añadiendo conocimientos, como no estés modernizando los conocimientos y las competencias, no tienes futuro profesional. Entonces, ahí hay un campo inmenso para las universidades, que tienen que centrarse muchísimo, todas, las públicas y las privadas, pero las públicas, claro, ten en cuenta, la población española ha perdido 1 millón de personas en edad típica universitaria en lo que va de siglo. Entre los 18 y los 24 años, hoy hay 1 millón de personas menos que había en el año 2000. Tienes el ataque o la competencia de la formación profesional, de las universidades privadas. Es decir, tienes que buscar otros modelos de negocio o otras maneras de hacer las cosas. La formación permanente, absolutamente necesaria. Bueno, hemos hablado de una universidad que yo calificaría de manifiestamente mejorable, de acuerdo a las cosas que nos has ido contando. Y en este minuto final, déjanos un mensaje optimista. Un mensaje optimista. Pues que el gobierno que salga de las urnas el próximo día 23 de julio afronte realmente esto que tenemos aquí puesto ahora mismo en la pantalla, la necesaria reforma para la mejora de la Universidad Pública Española. Pues estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nos despedimos. Hemos llegado a las 2 de la tarde. Queremos agradecer mucho la presencia de todos ustedes, la sala, presidente del Consejo Social, y de todos los que nos han seguido detrás de sus pantallas de ordenador. Aquí se despide este ciclo, pero les amenazamos a ustedes con nuevos ciclos de reflexión sobre los que UNIR está desarrollando últimamente para un mejor conocimiento y actuación a posteriori en el ámbito de las universidades españolas. Muy buenas tardes y muchas gracias.